vuelta a extruir. Y ahora vamos a extruir sobre el eje Y para subir, para hacer una elevación de esta cara. Entonces lo vamos haciendo. Y también en tabulación le decimos que queremos 2 metros. De aquí podemos volver a extruir o podemos volver a rotar. Para movernos hacia los lados usamos la tecla de flechas. Podemos usar la tecla derecha, izquierda, arriba, abajo. Y aquí vamos a hacer la extrusión. Va a ser de vuelta, en el caso del ejemplo es sobre el eje Z. Si ustedes tienen otro eje aquí en esta línea, como el X, en lugar del Z, sobre ese van a hacer la extrusión. Entonces, extruir, botón derecho, extruir, en este caso es sobre Z, y lo podemos mover así. También le podemos dar un número, aquí es -2, y podemos hacer otra extrusión más. Ahora, si queremos volver aquí abajo, entonces tendríamos que mover esta cara, rotarla otra vez, en lugar de 45, menos 45, un poquito más, menos 90, para que quede en diagonal. Vamos a rotarla, rotar, en X, y con tabulación indicamos menos 90. Entonces queda menos 90 y vean que ya este era 45 y este, como se está regresando 45 y otros 45 más, es menos 90. Ya lo tenemos así. Y ahora podemos bajar la extrusión para hacer esto como una especie de puente. Entonces, extruir en Y, y lo bajamos menos 2 metros. Tabulación, menos 2. Ya tenemos esta forma y volvemos a extruir. En este caso sobre este eje, el eje Z. Y le ponemos también menos 2. Como ven, se pueden ir haciendo ya las figuras como deseemos. Lo podemos ir haciendo estas modificaciones y vamos a rotar de vuelta la cara para que esté hacia arriba. Rotar, en mi caso en X. Y tabulación, 90 grados. Extruir otra vez sobre Y. Y digamos que ahora le ponemos 2.5.
Ahora vamos a hacer otra modificación. Le vamos a pedir escala, o podemos poner escala en el eje, Scale Axis. En este caso sería en X, para hacerlo más pequeño. Y así es como de manera simple, sencillita, se van haciendo modificaciones. Hasta aquí parecería que es muy rígido lo que se está haciendo. Se ven formas primitivas, formas rectas, pero la realidad es que podemos hacer una gran cantidad de objetos, inclusive objetos mucho más orgánicos, como es el caso. Les voy a poner una muestra aquí. Por ejemplo, esta figura. Una mariposa. Esto está hecho también directamente aquí en Wix 3D. Y para hacerlo se toman como referencia imágenes. La imagen que estoy tomando de referencia, que tomé de referencia para hacer esta figura, fue esta. Entonces, para hacerlo se importa esta imagen en Wix 3D y después, a partir de una figura sencilla, como puede ser un cubo o una esfera, se va modificando con la opción de extruir y de cambiar de tamaño para irle dando la forma. Las alas son un archivo que hice en Photoshop, que también se puede hacer en Photopea. De hecho, ahí lo vamos a hacer. Y es a partir de esta imagen se marca las líneas, el contorno, así como hicimos los ejercicios de SVG. Se marcan las líneas y esas líneas que se hacen en Photopea se exportan en un formato de Adobe Illustrator. Ese formato se importa en este programa y se le puede agregar la textura para verlo de esta manera. Y una vez que ya está el modelo en Wix 3D, entonces se puede exportar a otros formatos. El formato que vamos a estar utilizando es un formato que se llama GLTF, y con este formato también vamos a crear realidad virtual y realidad aumentada. Aquí este es el visor 3D de la PC.
Y aquí ya lo pueden ver, el modelo. Ya terminado en este formato que se llama GLB. Entonces, esto es algo que se puede hacer pues, de una manera relativamente sencilla. A ver si este se ve. Sí, aquí es donde iba la imagen de la mariposa. Entonces, de la misma manera que hicimos estas modificaciones en un cubo, podemos barra espaciadora para deseleccionar. Podemos seleccionar todo el objeto y moverlo sobre alguno de los ejes, quizás sobre el eje X, para alejarlo y crear otro nuevo objeto. Siempre los objetos cuando se crean, llegan a esta parte, al centro de su modelo, donde coinciden X, Y, Z. Y ya en este caso una esfera, seleccionamos la esfera, la podemos escalar en un eje, en el eje Y, ahí está. Otras de las opciones que tenemos para hacer modificaciones a nuestros objetos es, por ejemplo, seleccionar una línea. Seleccionamos en el cubo líneas y damos clic a una línea. Si queremos que esté seleccionado todas las líneas del contorno, oprimimos la tecla L de Loop y ya quedan seleccionadas todas las líneas alrededor. Ahora, si esta parte que está seleccionada, botón derecho, hacemos una escala uniforme. Podemos empezar a crear nuevas figuras. Y aquí ya nos podríamos ir dando una idea de que este podría ser el tórax, bueno, el abdomen más bien, el abdomen de un insecto, y esta parte de aquí, arriba su tórax. Y si necesitamos más detalle, podemos ir agregando nuevos puntos. Para eso, en lugar de una línea horizontal, también podemos seleccionar una línea vertical. Y oprimiendo la tecla G, quedan seleccionadas todas las líneas verticales alrededor. Ya que las seleccionamos, para hacer más líneas horizontales, podemos ir a la opción cortar, para cortar todas esas líneas, digamos cortarlas en 3 partes.
y quedan cortadas en 3 partes. Vean, 1, 2, 3 partes. Pero son puntos, apenas es el corte. Para que nos funcione necesitamos crear las líneas de conexión. Entonces aquí también está la opción conectar. Conecta y ahora ya se crearon más superficies. Ya tenemos 3 superficies en lugar de una que teníamos. Volvemos a hacer lo mismo en esta línea. Seleccionamos todas con la tecla G y creamos nuevos cortes. Cortar, digamos aquí cortar 5 veces y después conectar. Otra vez en esta otra línea seleccionamos líneas, clic, G, cortar. Veamos que aquí sean 4 cortes y después botón derecho, conectar. Barra espaciadora, deseleccionamos y de aquí ya podemos ir seleccionando algunas piezas, digamos que vamos seleccionando una sí, una no. Y así. Y digamos que en este caso no es un insecto, puede ser una nave espacial. Entonces, extruir, normal. Hacemos la extrusión, luego escala uniforme. También podemos mover en Y. ¿Ahora tiene cara de misil? Sí. O también de algún tipo raro de nave, ¿no? Luego podemos rotar las caras. Pero bueno, ahí o extruirlas otra vez. Mover en Y. Y bueno, se darán cuenta que esta cuadrícula viene siendo el piso y entonces esta pieza como que está enterrada a la mitad en el piso. Si la queremos poner sobre el piso, la seleccionamos. Ahí está seleccionada y nos vamos a la opción herramientas, poner en la tierra, poner en la línea de horizonte, bottom ground, y ya queda sobre, sobre el piso, digamos. Lo mismo podemos hacer con barra espaciadora, de seleccionar todo el objeto. Ahí está.
y herramientas, bottom ground, y también ya lo colocamos sobre la superficie. Con R regresamos a la vista original, pero también podemos ver desde los ejes. Entonces, digamos, el eje Z es el frente de nuestro objeto, el eje X es la vista lateral y el eje Y es la vista superior. Entonces, para pasar a esas vistas es sencillo, simplemente oprimen la tecla Z para ir al frente. Así estamos viendo desde el frente a nuestros modelos. X, y lo vemos en lateral. Y, y lo vemos desde arriba. R, regresamos a nuestra vista inicial y con la rueda del mouse nos podemos alejar para ver todo el objeto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ahora, de manera simple y sencilla, ustedes hagan algunas de las operaciones que vimos en clase para crear una figura, una o varias figuras. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la tarea. Bueno, la tarea hasta este momento, no les he dicho la última parte, que es que su modelo, ya una vez que lo tienen, lo pueden salvar. Entonces, salvar como, y digamos que por la forma que tiene, aunque está medio rara, podría ser araña, y va a tener la extensión wings. .wings, que es la extensión del formato de esta aplicación. Entonces se guarda y este es el icono del programa. Es una W de Wings 3D. Pero la parte importante, aparte de tener este archivo que siempre lo vamos a poder abrir aquí en Wings, es que se pueda leer este archivo en otros formatos. Entonces, uno de los formatos que hemos estado usando es el formato de X3D. Este programa no salva directamente en X3D, salva en una versión previa que se llama WRL. Bueno, tiene la extensión WRL. Entonces, para salvar en otro formato que no sea el formato original de Wings, nos vamos a la opción de exportar. Y en exportar tenemos estos formatos 3D. ¿Sí? Son varios formatos 3D que podemos utilizar. Uno de los que vamos a utilizar, les decía, más adelante, es GLTF. GLTF porque vamos a utilizar otra biblioteca de JavaScript para ver realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, si lo salvamos como GLTF, va a ser un GLTF binario que va a tener la extensión .glb y le decimos OK. Nos pide un nombre. Bueno, le voy a poner el mismo, araña. Y le voy a pedir que lo guarde aquí en mi escritorio.
aquí está el formato. Este formato lo pueden abrir en su computadora si están usando Windows. A partir de Windows 10 y Windows 11 tiene un programa que se llama Visor 3D. Tiene este simbolito de un cubo. Entonces, si aparece este simbolito del cubo, simplemente dando dos clics lo van a poder visualizar en este visor 3D. Y aquí está. Entonces lo que van a entregar es de tarea, va a ser un archivo GLB exportado desde Wings 3D. Entonces recuerdan, lo salvan para poder acceder después a este archivo y lo exportan como GLTF o GLB. De hecho lo va a exportar como GLB, que es la versión comprimida binaria del programa. Bueno, del formato, perdón, no del programa. Y aquí lo van a tener. Como ven, los archivos que hicimos en este momento son muy pequeños. Aquí está con 18.3 kilobytes. Y lo comprueban, ¿sí? Dándole doble clic y abriéndolo en el visor 3D de su computadora Windows.